Cuando hablamos de tu infancia en Olavarría, ¿de qué año estamos hablando? ¿Y cuáles eran las características Digamos, de ese entonces? yo nací en 1965, mis primeros recuerdos se remontan, no sé, a 1970, que es el nacimiento de mi hermana, y entonces 1972-73. Yo me guío mucho por mi pasión por el cine. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que yo quedé deslumbrado con una película llamada Peau d'Âne, Piel de Asno, con Catherine Deneuve, que era una película, digamos, bueno, para niños, pero no tanto, o sea, porque Piel de Asno es una historia bastante complicada, o sea, el que le interese que la vaya a leer, es una historia donde hay incesto, un montón de cosas. Y esa película se filmó en el año 1973. Y yo, en ese momento, mi enamoramiento fulminante por Catherine Deneuve, yo ahora, con el tiempo, lo tomé como uno de los primeros indicios de mi ser diferente. O sea, cuando todos estaban enamorados, todos los chicos enamorados de un arquero, de un jugador de fútbol, de un delantero de Boca, Roma, no sé, de Racing o de... Yo estaba enamorado de Catherine Deneuve y juntaba fotos de los diarios de Catherine Deneuve, tenía 8 años. Y no era muy bien visto, digamos, que yo juntara fotos de Catherine Deneuve, porque yo me acuerdo que yo sentía, digamos, como que decía, ay, ¿qué quiere la revista? Sí, comprarle la gente a Gerardo para que, o sea, mi vieja pidiéndole a mi viejo que compre la gente para Gerardito para que corte fotos de Catherine Deneuve, o sea, 8 años, ¿me entendés? Entonces mi viejo, bueno, la compraba, pero no era una cosa... ese enamoramiento terrible por Catherine Deneuve que me llevó después con el tiempo a enamorarme de Francia e irme a vivir a Francia y encontrarme a Catherine Deneuve, Pagassá, lo tomo como uno de los primeros indicadores de que yo estaba desarrollando, digamos, mi orientación vital, para no llamar sexual, pero mi orientación vital hacia un lugar que no era el esperado ni el normatizado, digamos que año 1973. Yo me acuerdo de una Argentina feliz, Argentina feliz que no vi nunca más, y no es porque yo sea kirchnerista, hasta hace 3 años que la volví a ver, esa Argentina feliz en las ferias, la gente comprando. Yo me acuerdo de una Argentina feliz, ponele el condimento de nostalgia y melancolía de un tipo de 50 años que se acuerda de cuando tenía 8, pero me acuerdo de una Argentina feliz, que la familia se reunía en la calle, estaba el fantasma, digamos, de lo que se llamaba la subversión, las bombas, pero no, o sea, en Olavarría era había un regimiento, fue atacado el regimiento, el de Olavarría, el de Azul, pero era algo que se vivía, bueno, sí, ha sido un drama evidentemente, pero yo recuerdo de una Argentina feliz. Yo salí con mi tío Alberto, fuimos a festejar el triunfo de Cámpora, el 11 de marzo del 73 creo que fue. Me acuerdo de una Argentina y en esa Argentina complicada pero feliz y digamos, me acuerdo de la falta de azúcar, por ejemplo, recuerdo el Rodrigazo, la muerte de Perón, por supuesto, y ahí en esa mezcla de cosas, las bombas, la AAA, me acuerdo que yo quedé muy choqueado con la muerte de Silvio Frondizi, que apareció muerto en los bosques de Seiza. Y que mi familia además o sea, el tipo, no sé, era un trosco, un izquierdista, no sé cómo era el tema, pero mi familia lo sintió particularmente porque digamos, mi familia era una familia democrática, peronista, pero nada que ver con la AAA, o sea, estaban más bien del otro lado. Y en ese marco así del pueblo, en los años 70, estaba creciendo yo, digamos, y sin ninguna duda yo a los 9 años, supe que me gustaban los hombres. Lo supe de una forma pueril, digamos, como a los 9 años. Yo estaba jugando con unos amigos y empezamos a jugar a los náufragos, que estábamos en una isla, y el tema era que, bueno, que había que hacer eso, y bueno, ¿y cómo se hacía? Entonces, bueno, como cualquiera, nos sacamos la ropa, nos sacamos los pantalones, nos miramos, y yo sentí que me gustaban los chicos que estaban conmigo. Y bueno, no es que lo asumí y fui un militante a partir de ese momento, pero mi atracción se empezó a construir
en función, digamos, de un cuerpo masculino. Era lo que me atraía, era lo que me gustaba. Y eso era puro sentimiento, nada más. No había ningún otro tipo de construcción, obviamente. Recién cuando yo empecé a construir el tema de lo que era... Porque por supuesto pasé por fases de que, bueno, estaba enfermo, yo conmigo mismo, ¿no? Que estoy enfermo, me quiero curar, nunca más lo voy a hacer. Pero después me enamoré terriblemente de un pibe, un par de años más grande que yo. Tuvimos una relación de un par de años que era totalmente oculta, ilegal. Él después se casó y bueno, pero estuvimos bien enamorados. Era muy cerrada la sociedad de Olavarría. ¿Cómo vos conocías a otras personas LGBT dentro de lo que era la comunidad? Sí, yo tenía, o sea, yo, lo que pasa es que yo era la típica persona que tiene doble vida. O sea, yo tenía mis amigos normales, heterosexuales o, digamos, heterosexuales o hasta cierto punto. Éramos muy amigos, compartíamos un montón de cosas, el estudio, el deporte, la bicicleta, las fiestas, todo. Y después tenía un par de amigos, uno de ellos muy querido, o sea, no alcanzan las palabras para decir, con el cual crecí, el cual estaba en el juego ese que yo te digo de los 9 años, y con el cual crecí y mantuvimos una amistad muy intensa y muy profunda hasta que él murió en el año 1999. Y él era completamente asumido desde los 10 años, o sea, a los 10 años él empezó como a trasvestirse, digamos, a ponerse fajas, a ponerse pantalones ajustados, por supuesto que no lo dejaban. Claro. Nunca se hizo, digamos, se hizo trans. Era un pibe muy, muy hermoso, muy bello, pero bueno, él fue visible, él luchó con su vida, o sea, porque no era militante, pero militaba con su vida, y fue muy duro para él, y yo era de los acomodados, digamos que bueno, que pasaba por una cosa y después cuando se hacían las 11, 12 de la noche me iba ya con él a pararnos a una esquina, a chusmear o a meternos en un parque a ver si pasaba algo, si aparecían chicos, a girar. Pero él fue de frente siempre, con lo que le trajo muchas angustias y tristezas. Yo lo trataba de ayudar, muchas veces también lo traicioné, es decir, que cuando suponte estábamos, no sé, yo estaba con mis amigos héteros, los chetos del pueblo, y aparecía él con otra loca y le gritaban cosas, yo me callaba. Nunca le grité, pero me callaba. Y después, a medida que fui creciendo, fui tratando de reivindicar eso. Y cuando la primera vez que pensé fue cuando ya en Buenos Aires un día... primero que por supuesto yo pensaba que éramos yo, este amigo y otro amigo, y no había ninguno otro. Ni siquiera los que tenían sexo conmigo, ni siquiera el chico del cual yo estaba enamorado que tenía sexo conmigo, para mí él no era, o sea, era otra cosa, yo era. Porque uno no ve. Yo me acuerdo que yo fui a ver a Freddie Mercury en Ferro en el año 1980, y bueno, y todos los homofóbicos a full estaban, que se tiraban abajo de Freddie Mercury, y nadie veía, ni nadie me dijo, ni nadie que Freddie Mercury es semejante puto, ¿me entendés? Pero todos los que le pegaban patadas a los putos se arrodillaban ante Freddie Mercury. No digo, bueno, está bien, se arrodillaban porque era músico, no porque era puto, pero bueno, digo, los putos también podemos ser queridos. Eso era lo que yo, un par de años después, cuando supe que Freddie Mercury era puto, y cuando supe que había más putos en el mundo que yo, dije, wow, ¿por qué la gente no le pegaba a Freddie Mercury? Porque era puto. Y el primer efecto de irme a Buenos Aires es que por supuesto yo ansiaba irme, yo me quería ir, no sabía qué, pero me quería ir. El primer efecto de la ida a Buenos Aires fue la tercera noche que estuve en Buenos Aires. Yo salí a caminar a las 11 de la noche y un tipo me miró, un tipo común de bigotes que iba caminando me miró y yo lo miré. Año 1983, estaba la dictadura todavía, pero bueno, ya había habido la guerra, ya había pasado la guerra, estaban llamando elecciones para octubre, esto era febrero del 83, en octubre habría elecciones. Había una franca retirada del autoritarismo en ese momento, o sea, si bien estaba la policía, los servicios, secuestraban gente, Patricio Kelly, todo el mundo estaba a full, pero había como la primavera democrática ya estaba floreciendo y bueno, los putos salían a girar a las calles.
y eran osados y audaces, y era hermoso eso. Y bueno, y ahí empecé a darme cuenta que había miles, cientos de millones de putos, y ahí empecé a pensar, pero entonces no es una enfermedad, es decir, porque por supuesto uno como mide cuantitativamente, si son tantos, si la norma es la mayoría, bueno, si estos son tantos, bueno, no, también no son la mayoría, pero hay un montón, entonces nada, puede ser que todos sean enfermos, o sea, uno piensa así hasta que empieza la construcción teórica, muchos años después, y ya cuando uno madura empieza a pensar, a tratar de explicarse a uno mismo, pero mientras tanto lo viví también en Buenos Aires, en esa etapa viví fantásticamente, la resistencia también, la revolución democrática, el inicio de las revueltas de los gays contra las razzias policiales en contramano. Yo estaba las noches porque también tuvimos nuestro Stonewall,